activo, cómo emana gases hacia la atmósfera. Sin embargo, lo que más preocupante actualmente se tiene es el tema de cómo impacta el hombre con su actividad frente al clima. Es decir, acá en la parte superior tienen, por ejemplo, un mapa de contaminación atmosférica, o como ven, la parte superior, que es la parte del hemisferio norte, hay grandes concentraciones de población y mucha contaminación ambiental, producida por, obviamente, la industrialización, bueno, todos los avances tecnológicos que hay en la humanidad, la población, etcétera, etcétera, que van impactando fuertemente sobre el clima. Actualmente hay un tema muy importante que es el cambio climático, que está prácticamente en agenda en todos los países, y es justamente estas variables, digamos, que se incluyen a las variables ya naturales que tiene el clima en el planeta, ¿no? Entonces, la gente se comienza a preguntar si lo que está ocurriendo ahora es natural o ya pasó. Entonces, de alguna forma necesitamos tener información de cómo fue el clima en épocas pasadas. Y bueno, la forma de reconstruir el clima, hay muchas formas de lograr información del pasado, pero digo, la más común es que más o menos vi en las empresas, gente que trabajaba, era, por ejemplo, anillos de árboles, o sea, la vegetación, los árboles, los sedimentos de lagos, lagunas, océanos, y justamente el tema que tenemos hoy en la charla es ver cómo los testigos de hielo nos ayudan para ver qué pasó en el pasado con el clima. Y bueno, los anillos de árboles, todo el mundo alguna vez vio una rodaja de un árbol, está compuesta por anillos, que está ahí la figura. Entonces depende cómo el grosor de esos anillos nos dice algo del clima, de cómo fue, si fue húmedo, seco, si hubo incendios, si no hubo incendios. Y bueno, entonces hay árboles bastante añejos, o sea, longevos en la tierra. Ahí descubrieron uno recientemente, y ahora, por ejemplo, ahí tienen la foto de un pino que está en California, que tiene casi del orden de 5.000 años. Entonces uno puede usar ese árbol para, digamos, tener alguna información. Lo mismo pasa con los sedimentos del lago. Bueno, lagos son básicamente muchas fuentes de estudio, lo mismo que los océanos, se hacen perforaciones, se saca el sedimento, y por ejemplo en este lago de México se ha llegado a sedimentos datados en 17.000 años, lo cual es información climática bastante antigua, ¿no? Con los testigos de hielo hace años que se vienen equipos de científicos, van a la Antártida, van a la zona polar del norte. La Tierra tiene la particularidad, que ya no es una particularidad, ya van a ver que no, de tener hielo en los polos. Y en particular, la Antártida, que está tan cerca de nuestro continente, es un campo importantísimo de estudio justamente de hielos polares, y lo mismo pasa en el norte, el hemisferio norte, con Groenlandia. Esto está un poquito desactualizado, pero básicamente son los pozos que se han hecho en Antártida y en Groenlandia en estos años, y algunos son muy viejos, otros recientes, pero todos ayudan a digamos, traer testigos de hielo, o sea, muestras de hielo, que ya vamos a ver cómo se sacan y por qué se sacan y qué tienen adentro. Y bueno, Vostok, que esta parte que está acá, que es una estación rusa, es una de los testigos de hielo más viejos que se había obtenido. Ahora hay una más nueva, que es la Épica, que se han sacado testigos aún más viejos que la de Vostok. Y bueno, como ven, la Antártida, al no pertenecer a ningún país, como que está más llena de estaciones y gente que ha estudiado acá. Bueno, un poco Groenlandia está limitada un poco a Estados Unidos y algunos países europeos.
el hielo también se puede extraer no solamente de los casquetes polares, sino también a modo de información, solamente les paso acá, se perfora también en la zona de los Andes. Ahí tienen Bolivia y Perú en el límite, hay un campo de hielo muy importante y se han extraído hielos y testigos de ahí. Justamente el hielo continental lo que permite es da información, digamos, del clima, pero más local, digamos, más relacionado con el continente, no tan global como pasa con la Antártida. En el hemisferio norte, como ven acá, hay un montón de puntitos negros en este mapa. Está la zona de Groenlandia, que ya lo mencioné, y después un montón de puntitos negros que son zonas también de donde se ha sacado muestra, y en particular está el Tíbet, que digamos que es la zona del Everest, digamos, donde se han sacado preferencialmente muchas muestras de ahí. Hay una especie de laboratorio montado, donde los científicos pasan semanas ahí extrayendo muestras. Bueno, ¿cómo se forma el hielo de un glaciar o un hielo, digamos, que está en Antártida? O sea, o el hielo que uno quiere para estudiar. En principio lo que pasa es un proceso de nieva, que es la figurita que está a la derecha, nieva y esa nieve se deposita en la parte superior del hielo. Y bueno, a medida que esa nieve va bajando, es decir, es cubierta por otra capa de nieve, va, por supuesto, quedando debajo. Y bueno, esos cristalitos se van juntando uno con otro, formando cristales cada vez más grandes, pero siempre quedando como aire en el medio. De tal manera que a medida que se va compactando la nieve, que esta parte se llama firn, se va compactando, el aire que queda encerrado se va formando como canales y ya a los 100 metros de profundidad, o sea, más o menos a una distancia de una cuadra, más o menos para la gente que más o menos para manejar una distancia conocida, comienzan esos canales a colapsar, se forma el close-off y ahí, digamos, se forma lo que es una burbuja. Un montón de burbujitas, digamos, dentro del hielo. Y la particularidad que tiene es que esas burbujas tienen aire que había en el momento que cayó la nieve, digamos. ¿Está bien? Entonces se guarda información adentro de esa burbuja del aire que había en ese momento que nevó. Ahí está la clave y, por supuesto, no solamente el aire, sino también toda la contaminación, todas las trazas volcánicas, todo lo que había en el aire y lo que se depositó sobre la nieve que está ahí arriba, acá arriba cuando iba nevando, va a quedar almacenada en esa capa, digamos, de nieve. O sea que entonces, de alguna forma, queda grabada la información de cómo estaba el aire en el momento de haber caído esa nieve. Y no solamente eso, sino esa nieve proviene de lugares, puede venir de una nube que pasó, recorrió una cierta distancia y entonces, bueno, va recogiendo todo lo que había en la atmósfera en ese momento. Esa es la importancia que tiene. Bueno, acá se ven unas par de fotos donde se ve las paredes de, digamos, lo que se ha hecho un pozo y, digamos, se iluminó del otro lado una pared de un cierto espesor para que sea transparente y se ven cómo se van formando capas. Bueno, el hielo es azul por una cuestión, digamos, de absorción del hidrógeno, pero digamos, las tonalidades así un poquito más claras se la da el tema de las burbujas que quedan adentro del hielo, ¿no? Esos son son metros por debajo del nivel del suelo. Bueno, acá también hay una foto. Nosotros, lo importante de esta imagen es que a medida que uno va en profundidad en el hielo, va yendo a hielos cada vez más antiguos. Es decir, la antigüedad del hielo depende de la profundidad. Cuanto más abajo vamos, el hielo es más viejo. Nosotros con la doctora Nacelo, que trabajaba conmigo en FAMAF, también hicimos una datación del hielo, pero en vez de usar técnicas que vamos a ver en un par de minutos,
usamos los tamaños de los cristales que estaban adentro del hielo. Pero bueno, fue un modelito que publicamos en una revista para datación de hielo. ¿Cómo se extraen los testigos de hielo? Los testigos de hielo requieren mucho dinero y mucha participación de distintas universidades porque hay que mover mucho equipo y prácticamente la vida en la Antártida no es fácil, y después llevar y traer todo el equipamiento también requiere bastante logística. Pero bueno, más allá de eso, lo que se usa es un drill, una especie como una cuchilla, un extractor, digamos, que usa cuchillas, va cortando el hielo en forma cilíndrica, el cilindro de hielo se va metiendo dentro del tubo porque el tubo es hueco, y después de un par de metros, dependiendo del equipo, se saca el tubo completo y se extrae el hielo que queda dentro del tubo. Si la extracción se hace con un equipo moderadamente chico, como la columna puede tener un par de metros, pero cuando los equipos son grandes, puede tener unos 5 o 6 metros de largo. Como ven, el hielo no es totalmente transparente, sino que el hielo que se va sacando tiene cierta coloración por ahí oscura, por ahí marrón, amarronada. Bueno, eso depende de qué sedimentos o qué fue lo que se puso encima del hielo en el momento que se formó. Acá hay un par de científicos que están viendo la mitad de un cilindro y correlacionándolo con alguna variable de física, climática o alguna cosa. Y hay un pedazo de hielo ahí donde claramente ven que hay una gran mancha negra debido probablemente a alguna deposición de cenizas volcánicas o alguna... Recuerden que vamos a ver la edad del hielo y van a ver que puede haber muchas cosas ahí en el hielo. Bueno, si uno pone las columnas de hielo, estos testigos de hielo, los pone uno arriba de otro y como les digo, se hacen pozos del orden de 3 kilómetros de profundidad, los pone uno arriba de otro, puede más o menos ponerlo así como lo está acá en esta figura, así, y puede ver que la primera parte, digamos, del hielo que se forma, eso, digamos, por ejemplo, acá hay casos, puede encontrar información del clima cuando, por ejemplo, en el primer desastre de Chernobyl, por ejemplo, quedaron trazas de cesio generado por la nube radiactiva de Chernobyl. O sea que cualquier evento que ocurre en forma importante en la Tierra, algún residuo va a quedar en el hielo de Antártida o de Groenlandia. Está también el periodo medieval, que es un periodo caliente, también tenemos una pequeña era de hielo, que ya vamos a mencionarla, cuando finaliza la última glaciación. O sea, hay un montón de datos que quedan registrados en esas columnas, digamos, de 3 kilómetros de profundidad. Como les digo, es una columna, digamos, de Groenlandia, pero la de Antártida, que les digo que es la más reciente, que se llama Épica, los 3 kilómetros de profundidad, o sea, los 3.200 metros, el fondo tiene una antigüedad de 1 millón de años. Mientras que el de Groenlandia, que tiene casi la misma distancia, o sea, 3.053 metros, tiene 250.000 años. O sea, fíjense, casi el otro es 4 veces más viejo que el primero. Por eso la profundidad está relacionada con la edad del hielo, pero no en todos los lugares tiene la misma edad. Bueno, para la gente que está con el museo, que seguro a Guillermo le interesa esto, hay una barra de acrílico muy bien hecha, como si fuese un testigo de hielo, en el Museo de Ciencia Natural de Michigan, donde uno ve ciertas, digamos, como capas de hielo, y bueno, y hay un mapa arriba de la temperatura de cómo a través del hielo se pudo reconstruir la temperatura de la Tierra 400.000 años para atrás. Bueno, ¿qué se hace con los testigos de hielo? Bueno, los testigos de hielo se analizan in situ o también se pueden llevar al continente y se almacenan en grandes freezer
que están bueno, yo los que fui a ver estaban en Boulder, Colorado, pero otras universidades tienen sus propias heladeras y los guardan para posibles futuros análisis, ¿no? Bueno, cuando uno corta una columna de hielo y hace unas muestras muy finitas y las pone a través, por ejemplo, esta muestrita que está acá, que es un pedacito de hielo con un montón de burbujitas, y lo pone a través de unas 2 láminas de Polaroid, empieza a ver que adentro del hielo hay una cierta estructura de cristales, o sea, hay cristalitos adentro del hielo, o sea que nosotros les llamamos granos, pero bueno, básicamente son cristales. Estos son los cristales, básicamente que está verde, el rosita, el púrpura, bueno, son cristales. Y entre medio de los cristales está la interfase esa de los cristales. Acá hay una foto muy bonita también de un medio cilindro, también sacada, todo esto azul y celeste y todas esas cosas son los cristales que se formaron por compresión de los cristalitos de la nieve que yo les conté inicialmente. Ahí está la información, básicamente, de lo que nos pueden brindar estos hielos, digamos. Está metida ahí. La gente, acá hay otra foto de una investigadora en una cámara de frío, fíjense cómo está vestida, o sea, totalmente abrigada, porque está en un microscopio adentro de un freezer. Y acá tiene la muestra con burbujas y la muestra puesta en Polaroid. Como ven, reflejan todos los cristales que están adentro del hielo. Para que ustedes se den cuenta, una idea, si alguno alguna vez observó una plancha de zinc, o sea, de níquel o de zinc que está en la calle o algo por el estilo, van a ver que tiene una textura como de cristales así muy parecido a lo que les estoy mostrando yo. Bueno, esos son los cristales, digamos, que forman los materiales o metales, materiales, todos. La estructura interna de un material en estado sólido está formado por estos cristales así del material, ¿no? Bueno, acá les menciono nada más que con otros investigadores también de Canadá, de Alaska, perdón, escribimos también un trabajo relacionando la historia del clima de la Tierra con también la forma y la orientación de estos cristalitos. Por eso toda la información que tiene el hielo se usa. Bueno, ¿qué encontramos dentro del hielo? Bueno, dentro del hielo, como les dije, a medida que se va formando el hielo pueden tener burbujas, partículas provenientes de volcanes, erupciones volcánicas muy fuertes, que los vientos llevan esas partículas hacia la Antártida y las depositan sobre los hielos. El polen, cuando hay periodos de mucha sequía en el continente y muchos vientos muy fuertes, acarrean polen y ese polen se deposita también en el hielo. Polvo atmosférico, cuando hay mucho polvo atmosférico, generalmente estamos en presencia de una época de mucha sequía, eso vamos a notarlo también en el hielo. Contaminantes atmosféricos, como la erupción como la explosión de Chernobyl, que también los contaminantes atmosféricos viajaron y se depositaron en la Antártida y en Groenlandia. Diatomeas también, o sea, algas unicelulares, son transportadas también por vientos y son depositadas en la Antártida. Así que toda esta fauna y de partículas y polen y todo está metido en el hielo. Entonces, lo que se hace es un primer análisis en el lugar de la perforación y otro segundo análisis que sería el más complejo, el que más requiere equipos costosos y mucho más lugares mucho más controlados de la atmósfera para no lograr contaminación del hielo, que son en los laboratorios ya en las universidades. Se pueden hacer los estudios químicos, digamos, de las impurezas, de los gases, los radioisótopos, de la materia orgánica, los microorganismos, etc. Nosotros, con Alley, Go y Larry Weil, estudiamos en Ohio University, justamente como en muestras del laboratorio, logramos estudiar también los tamaños de los cristales y todas esas cosas que les contaba antes, con un equipo que estaba ya en Boulder, Colorado.
O sea que eso fue un estudio en continente, no en el lugar donde se hizo la perforación. Bueno, ¿qué datos podemos obtener? A ver, empecemos. Por ejemplo, hay muchos datos, pero yo traté de condensar un poco lo que más nos preocupa ahora y lo que más está en boca de todos. Por ejemplo, ¿cuáles son los gases villanos de la película ahora en este momento? Son el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso. ¿Por qué? Porque son los que producen efecto invernadero y son los que producen, por decir así, lo que se llama ahora como calentamiento global. Entonces la pregunta es, ¿cuánto había, cuánto hay, cuánto habrá? Digamos, o sea, la pregunta siempre uno dice, ¿cuáles son los parámetros? ¿Estamos bien, estamos mal? Bueno, con los hielos polares podemos ver cuánto había en la atmósfera hace 400.000 años atrás. Y vemos que el dióxido de carbono se produce como una especie de, en forma periódica, cada 100.000 años, se produce un pico de dióxido de carbono y después el dióxido de carbono baja a niveles de 200, 180 partes por millón, subiendo a un máximo de casi 300 partes por millón. Pero siempre se mantuvo en ese rango. Actualmente, con la era industrial, se disparó. Estamos ya casi pisando los 400 partes por millón. O sea, estamos mal. O sea, en el tema del dióxido de carbono, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué se debe el dióxido de carbono? Bueno, todo el mundo sabe, combustibles fósiles, tratamiento de residuos, transporte, energía, bueno, todo eso lo que hace el hombre, digamos, es lo que contribuye al aumento del dióxido de carbono. Básicamente los combustibles fósiles. Como ven, la temperatura y el dióxido de carbono están ligados. Cada vez que sube la temperatura, sube el dióxido de carbono. Y cuando sube el dióxido de carbono, sube la temperatura. O sea, los dos están estrechamente ligados. Ya vamos a explicar alguna cosita más de esto. ¿Qué pasa con el metano, que es el otro gas? También el metano cada 100.000 años también pega un pico, o sea, aumenta, pero después disminuye, como siguiendo el mismo ciclo del carbono, el dióxido de carbono. Sin embargo, si se fijan acá, ahora el gráfico está al revés, el presente está acá, vemos que el dióxido de carbono, que pegó un pico hace más o menos 5.000 años, comenzó a bajar y cuando arranca la era industrial, se dispara. Se dispara otra vez casi a niveles de 900, está por 1000 ahora, partes por billón. También el metano, producto de combustibles fósiles, fermentación, agricultura, bueno, todo lo que ustedes conocen, digamos, cómo se genera. El óxido nitroso también por la agricultura y por el manejo de todo lo que es ganadería y agricultura, y bueno, y también fábrica, transportación, bueno, transporte, también se disparó. Está disparado desde hace bastante, sigue en aumento. O sea que los tres gases de efecto invernadero están trepando, o sea, están en aumento en la atmósfera, comparado con registros, digamos, de 450.000 años, que es lo que nos estoy dando yo, ¿no? ¿Qué pasa con la temperatura? Bueno, la temperatura, nosotros tenemos la Tierra, periodos de glaciación y periodos de interglacial. La glaciación son bajas temperaturas, aumentan los hielos polares, esos hielos polares cubren gran parte de Europa, el norte de Estados Unidos, y luego, en periodos interglacial, se reduce el hielo polar, ¿no es cierto?, hacia las regiones como la estamos viendo ahora. Nosotros en este momento estamos en un periodo interglacial. Y bueno, esta es la temperatura. La temperatura, esta no es una temperatura, sino es variación de temperatura con respecto a la temperatura actual, o sea, la del 1960. O sea que hubo épocas donde estábamos a 3 grados por encima de la temperatura del año 60, que es cuando, digamos, es la época interglacial, y después 6 grados por debajo.
Entonces, cuando uno habla de que la temperatura va a subir medio grado, estamos pensando de que si va a subir medio grado con respecto a 1960, tenemos que pensar que, bueno, hubo épocas en la Tierra hace hasta 100.000 años atrás, que la temperatura llegó a 3 grados por encima de la de 1960, por ejemplo, de 50. No me acuerdo cuál es la relación, pero bueno, está en el 1900, una temperatura se toma siempre la temperatura de referencia de algunas 1960, 50, bueno, depende del gráfico. Bueno, y entonces quiere decir que, bueno, el aumento de temperatura puede todavía medio como que si aumenta medio grado podríamos estar, no necesariamente estamos tan mal con respecto a lo que ocurrió antes. ¿Está bien? ¿Qué pasa con el tema, por ejemplo, de la temperatura? Este es un gráfico que para mí es espectacular, por eso lo puse, porque realmente es la temperatura de por lo menos 500 millones de años, o sea, reconstruida con millones de fuentes, desde hielos polares, que son en la parte hasta acá, hasta 1 millón de años, y acá, todo esto está reconstruido con hielos polares, pero de acá para allá, hasta 500 millones de años para atrás, está reconstruido con otras fuentes, y como ven, tenemos acá la parte donde estaban los dinosaurios, digamos, el Jurásico, el Triásico, que realmente las temperaturas eran altísimas. Pero bueno, acá están todas las fuentes, esto como va a quedar, probablemente puedan sacar acá toda la información ¿cómo es que se llama? De este gráfico, digamos, cómo se construyó. Bueno, ¿qué pasa con los isótopos? Los isótopos son muy importantes para, como les digo, yo les hablé de temperatura. Ustedes me preguntarán, ¿cómo sacan la temperatura del hielo? O sea, ¿cómo sacan la temperatura del hielo que había hace 100.000 años? Bueno, se usa el oxígeno 18, el isótopo de oxígeno. Porque al ser pesado, cuando el agua se evapora de los océanos, de los lagos, qué sé yo, generalmente no se puede evaporar porque es muy pesado. Pero cuando hay mucho calor, hace mucho calor, se puede evaporar y entonces hay como una carencia cuando los climas son fríos y hay una abundancia del oxígeno 18 cuando hace mucho calor en el planeta. Entonces eso, de alguna manera, está relacionado, bueno, o sea, hay un proceso obviamente más complicado, pero está relacionado con la temperatura. En cambio, el berilio, que también es un isótopo, bueno, el oxígeno es estable, por lo tanto, ese no decae, entonces, por lo tanto, la información que nos da está perfecta. El berilio, en cambio, tiene una vida media, como el carbono 14, que todo el mundo debe conocerlo, entonces nos permite datar, o sea, decir qué edad tiene. Entonces, el hielo, al tener berilio, que se produce por incidencia de rayos cósmicos, nos daría idea de la edad del hielo. ¿Está bien? Y bueno, entonces estos dos isótopos son los que más o menos, de alguna manera, puse acá, pero hay muchos isótopos más que se estudian. Y la concentración de berilio también es importante. Ahora voy a mostrar la importancia de estos isótopos. Bueno, el oxígeno 18 entonces nos daría, ven que sigue más o menos la misma curva que la temperatura, porque justamente la temperatura se saca de ahí, se saca de la concentración de oxígeno 18. El berilio también nos da idea por ejemplo, de la edad, ¿está bien? ¿Cómo es? De la edad de los hielos. Entonces, por el decaimiento que tiene. Al decaer, como el carbono 14, acá está, por ejemplo, una gráfica donde se ve el berilio y el carbono 14. Esto es simplemente, esta curva es para ver las concentraciones. Como ambos se producen por efecto de rayos cósmicos, quiere decir que cuando uno está en una cierta proporción, el otro también está en la misma proporción, digamos, simplemente para eso. Pero se compararon las dos escalas para ver que eran exactamente lo mismo. Bueno, cuando
O sea, ¿qué quiere decir? Que el berilio, además de darme la edad del hielo, también si hay mucho o hay poco, me dice que está en relación a la actividad solar, porque quiere decir, a ver, les voy a explicar cómo funciona el tema de los rayos cósmicos. Si hay muchos rayos cósmicos, se produce mucho berilio, quiere decir que el Sol, ¿no es cierto?, en ese momento está en un apogeo, digamos, está entregando mucho, los rayos cósmicos vienen generalmente del Sol, y entonces eso produce mayor cantidad de berilio. Cuando hay menos berilio, quiere decir que hay menos actividad solar. Entonces, también eso no lo tenemos, esa información acerca de cómo es la actividad solar, la tenemos también registrada gracias al berilio. Acá, por ejemplo, tenemos en este gráfico, la línea de puntitos está viendo con las manchas solares, los sunspots. Son manchas solares. Bueno, las manchas solares, como ven acá, siguen prácticamente igual el comportamiento a la cantidad o concentración o anomalía del berilio. Cuanto más berilio hay, más manchas solares hay. O sea, hay más actividad en el Sol. Bien, este gráfico es realmente muy lindo, digamos. Yo lo puse porque realmente son esas cosas que uno dice, wow. Esto mide el dipolo magnético terrestre. Y uno dice, ¿cómo puedo sacar del hielo las propiedades magnéticas de la Tierra de 60.000 años para atrás? Y también están mucho más para atrás también. Y bueno, el berilio, cuando, digamos, cuando hay, como el campo magnético terrestre nos protege de los rayos cósmicos, porque el campo magnético, cuando vienen los rayos cósmicos, nos forma como un escudo. Cuando el campo magnético está medio debilitado, los rayos cósmicos entran y ahora generan más berilio. Por lo tanto, cuanto más berilio hay, el campo magnético estaba supuestamente debilitado. Entonces, correlacionan el campo magnético con la concentración de berilio. Entonces, lo interesante de este gráfico es que hace 40.000 años, aproximadamente, 39.000 y pico, el campo magnético estaba muy debilitado. O sea que no fue cero, pero estaba bastante bajo con respecto a cómo la fuerza que tenía en otras épocas. ¿Está bien? Entonces ahí fue un acontecimiento realmente, por decir así, extraordinario en la vida del campo magnético de la Tierra. Más allá de que el campo magnético cambia y todo ese tipo de cosas de polaridad, pero lo importante es el bajo campo magnético que hubo en esos años, bueno, en esa época. Así que eso también está registrado gracias al berilio almacenado en los hielos polares. Con el berilio yo les decía que estaba relacionado con las manchas solares. Bueno, hubo una época entre 1600 y 1700 que se denominó la pequeña era del hielo, que si ustedes la googlean o la buscan en internet, van a encontrar que prácticamente durante 100 años Europa estuvo con tormentas de nieve, se congelaban los lagos, se congelaban los ríos, Londres estaba totalmente congelada, patinaban en el río ahí. Bueno, esa pequeña del hielo coincidió justo con el mínimo de Maunder, que era justamente, no hubo manchas solares en esos 100 años. O sea, hubo muy pocas manchas solares, poca actividad del Sol. Pero, escuchando una charla del colega, amigo mío, el doctor Alley, él desestimó un poco la idea esa de que las manchas solares podían llegar a tener incidencia sobre, digamos, el enfriamiento de la Tierra. Y mencionó que justamente cuando hace eso que yo les decía, que el campo magnético de la Tierra casi había sido muy débil, si fue muy débil, quiere decir que entraron un montón de rayos cósmicos provenientes del Sol, o sea, la actividad solar incidió mucho sobre la Tierra, y sin embargo, la temperatura de la Tierra
se mantuvo en esos años, o sea, hace 39.000 años, se mantuvo, no cambió nada, no hubo era de hielo, no hubo nada. Entonces la pregunta es, ¿los rayos del sol y la actividad solar influyen tanto sobre el clima de la Tierra? Porque en este caso la Tierra prácticamente no tenía campo magnético, estaba desprotegida y sin embargo la temperatura se mantuvo constante en esa época. No así como acá, que prácticamente no hubo manchas solares, o sea, la actividad del Sol cambió muchísimo y la relacionaban con que había una disminución notable de la temperatura. Así que bueno, como les digo, las controversias están abiertas, cada uno, digamos, analiza y da algunas explicaciones y bueno, pero está todo ahí. Bueno, como para ejemplificar un poco y ponerlos en perspectiva y en épocas, el hombre, la humanidad, la migración de la humanidad en el planeta y cómo fue desarrollándose el hombre que actualmente somos, desde nuestros ancestros, digamos, prácticamente el hielo que tenemos en la Antártida, en Groenlandia, cubre toda la época, prácticamente. Si estamos hablando que el hombre, por supuesto, puede tener 2 millones de años, el primer ancestro, 1,5 millones, bueno, hay hielos de 1 millón de años. Entonces, prácticamente, desde que se inicia el origen de la humanidad, que se puede haber producido en África y todas las migraciones posteriores por todo el planeta, todos los climas que han sufrido los Neandertal, los Cromañón, bueno, el hombre de Pekín, el que sea, lo tenemos registrado en la Antártida. O sea, por lo menos gran parte de las variables que tenía el clima en ese momento, ¿no? Bueno, una de las cosas así increíbles que hay en la Antártida, que es en la estación de Vostok, es un lago líquido que hay a 3 kilómetros, casi 4 kilómetros de profundidad. ¿Qué importancia tiene haber hablado de esto con ustedes? O sea, justamente, ¿para qué me meto con un lago abajo del hielo? Bueno, la idea de esto era porque en ese lago, que está obviamente debajo de la estación de Vostok, a 4 kilómetros de profundidad, encontraron que hay bacterias viviendo entre los dos cristales en la interfase, comiendo ácidos, que son los ácidos que venían de las erupciones volcánicas, residuos, digamos, atmosféricos que quedaron en el hielo, y a presiones altísimas y sin luz solar y a temperaturas muy bajas. Entonces, ¿qué hacen estas bacterias viviendo ahí? ¿Cómo pueden vivir? Bueno, esa es una gran incógnita y como saben, la vida se va abriendo camino y cada organismo vivo requiere de distintas elementos para vivir y condiciones ambientales, pero son organismos vivos. Entonces, de alguna forma, comenzó toda una rama de la criobiología, criobiólogos, digamos, biólogos que estudian vida en sistemas muy extremos, especialmente en hielo, y de alguna manera eso se va a extrapolar probablemente a forma de vida extrema. Entonces, ¿qué nos está dejando el estudio de los hielos continentales y polares? Primero, acá les pongo una placa, el clima durante épocas de desarrollo de la humanidad. O sea que si uno relaciona todo el proceso de evolución humana, probablemente también tenga que en cuenta el tema ambiental, o sea, climático. El Cromañón estuvo prácticamente viviendo en el medio de una glaciación, así que de ahí cada biólogo, cada antropólogo sacará sus propias conclusiones. El tema 2, cambios de algunas variables del planeta, por ejemplo, campos magnéticos. Los campos magnéticos se pueden analizar a través de los hielos polares, así como otras variables. Cambios en el Sol, o sea, ¿qué pasó con nuestro astro rey, digamos? O sea, el Sol.
los cambios que sufrió, o los cambios que sufrirá, son cíclicos, son periódicos, bueno, eso también de alguna manera lo podemos ver. Los cambios en la atmósfera, como le estaba explicando, o sea, tenemos registros de hace 1 millón de años. Seres vivos, pasados, o sea, tenemos polen, tenemos, digamos, polen de plantas que han vivido, que posiblemente se hayan extinguido o no. Bueno, todo eso también está en el hielo. Y por último, el desarrollo de vida extrema, que es lo nuevo ahora que apareció. Por esa razón traje a colación y traigo todo esta última parte, que ya dando por finalizada la charla. La vida extrema esta que estamos viendo, de alguna forma, y el hielo, como ustedes saben que la vida, si no hay agua, no hay vida, o sea, por lo menos la vida que conocemos se origina con el agua. Ustedes saben, lugares del planeta donde no hay agua, no hay vida. Entonces, por lo menos necesitamos nitrógeno, carbono y oxígeno. En algunos casos no necesariamente oxígeno, pero carbono, nitrógeno, una serie de elementos químicos para producir o mantener una vida, ¿no? Entonces, todos estos planetas que están acá del sistema solar, cada uno tiene una serie de cantidad de lunas. Estas son las lunas más importantes. Lo primero que aparece, Marte. Marte, como saben, igual que la Tierra, por eso yo le dije que no era única, sino que casi todos los planetas rocosos, por ejemplo, en este caso como Marte, las sondas que hemos mandado, bueno, las observaciones han determinado que tienen polos, y los polos tienen hielo. Y ese hielo cambia, oscila, por ejemplo, ahí tienen en el año 96, en octubre, después se sacó una foto en enero, y después se sacó una foto en marzo del 97, o sea, en casi un año. Y se ven que el polo, digamos, con las temperaturas, se va agrandando y se va achicando. ¿Qué puede pasar? O sea, es hielo, obviamente, no sé, salvo que sea una nube, no, pero no, después se determinó la sonda que mandaron, determinó que era hielo. Lo mismo encontraron hielo en el fondo de los volcanes de Marte. Y también ahora han encontrado una misión, la Messenger, que la mandaron a Mercurio, pasó y detectó hielo en los polos de Mercurio, es decir, en los cráteres de los polos. Por lo menos eso está en la página esta de la NASA, en las misiones de NASA está puesto esto. Plutón, bueno, Plutón está tan alejado que está tan frío que probablemente uno esperaría hielo. Bueno, efectivamente hay hielo con nitrógeno congelado cuando pasó la sonda New Horizon. Pasó y descubrió una cadena montañosa con hielo y nieve de metano. También hay una página en la NASA. En Europa también tiene una corteza de hielo tremenda en la superficie donde flota en un océano de agua salada. Así que imagínense las probabilidades de vida extrema, podrían ser altas también. Y bueno, eso también hay una misión que está por lanzarse, bueno, no sé qué va a pasar con esa misión, pero bueno, hay toda una página de la NASA sobre la Europa Clipper. En Ganímedes también, agua helada, con un núcleo rocoso, y bueno, acá mandaron el Juno y tomó las primeras fotos. Cuando pasó y a través de un mapeo de infrarrojo determinó que había hielo también, mucho hielo. En Encélado, también otra nube de Saturno, también encontraron agua. Esta es la sonda Cassini, cuando pasó encontró geysers, o sea, chorros a alta presión que salían de estas 3 o 4 rayas que están acá, que se llaman como una garra de tigre. Y bueno, también en corteza gélida posiblemente con hielo. Y bueno, por último, nuestro planeta tiene una luna, una sola luna, nuestra luna muy conocida por toda la noche. Bueno, la última misión hindú, el Chandrayaan,
1 orbitó unas 380 veces alrededor de la Luna, sacando fotos con un sensor también de mapeo, y encontró que en los cráteres profundos de los polos también hay hielo. Por supuesto, les quiero aclarar, el hielo ese que es una mezcla, digamos, no es hielo el que tenemos nosotros en la Antártida, o sea, que es prácticamente agua ultra pura. Hay gente que va a la Antártida y le ponen un hielito y se toma un whisky con el hielo de la Antártida. No, estamos hablando de hielo con cierta cantidad mezclada con metano, con como nitrógeno, o sea, es un hielo muy particular, hay hielo muy salitroso, hielo probablemente casi como salmuera, que es el de Marte, o sea que estamos hablando de distintos tipos de hielo, o sea, lo que hay es una molécula de agua, pero bueno, hay un montón de otras moléculas más metidas en el medio. Así que bueno, como conclusión de esto, para ir cerrando, entonces los hielos polares son un testigo de clima pasado y presente. Y los datos que podemos traer de ahí, podemos entender el clima pasado, pero también el clima futuro, porque como vieron es muy cíclico la temperatura y todas las condiciones que se van dando, digamos. Pero bueno, la cuestión ahora es ver que también mucha gente está extrapolando esos datos de hielo polar hacia otros planetas, por los hielos que se encuentran en otros planetas o del sistema solar o satélites o exoplanetas. Así que bueno, gracias por su atención y no sé, Guille, te dejo el comando a vos. Gracias, Charlie. Bueno, la verdad, la charla es sumamente interesante. Yo sabía que nos ibas a llevar por varios lugares que tienen casquetes polares. No pensé que nos llevaras también a otros planetas, ¿no? Pero bueno, lo hiciste y a la Luna también. Quizás antes de entrar a la etapa de preguntas, agregar que muchos cometas que andan por el sistema solar también tienen depósitos de hielo y de hecho hay hasta teorías que dicen que el agua de la Tierra vino de hecho de cometas en épocas pretéritas. Te quiero hacer un par de preguntas que hicieron durante la charla un par de personas, ¿sí? Una de las personas sospecho que la conoces porque es Angelina Di Princio y hizo una pregunta que es: ¿quedará registro del COVID en la Antártida? Que uno primero lo puede tomar como... Bueno, ya hay registro, sí, seguro que sí, porque no sé si en la Antártida, pero he oído reportes que con el COVID, con el aislamiento que tuvo el mundo, el aislamiento, el confinamiento, digamos, no el uso de automóviles, prácticamente se paralizaron las industrias por meses en algunos países. Bueno, acá es la cuarentena más larga, pero bueno, en otros países por lo menos 1 o 2 meses estuvieron parados. Se comenzaron hubo registros atmosféricos de baja contaminación que no sé si van a repercutir, porque bueno, estamos hablando que pero sí, en otros sensores se ha determinado que sí, la huella de la paralización de la industria dejó una baja contaminación, es un registro de baja contaminación. Bien, o sea que algún registro va a quedar, aunque no sea... En los hielos no sé, pero aunque no sea el virus propiamente dicho. Sí, o sea, indirectamente. Bien. Después, Santino preguntó si es posible encontrar, a ver si encuentro bien la pregunta, si podríamos encontrar en el hielo materiales que jamás hemos visto. Así está planteada la pregunta. Bueno, con Guillermo, con vos, Guillermo, habíamos hablado, que yo no hablé nada, pero se encontraron meteoritos, o sea, el hielo es fantástico para encontrar meteoritos que vienen de todas partes del sistema solar. Y bueno, hablábamos de un meteorito que se había encontrado, una roca que venía de Marte, o sea que eso ya de por sí es algo
De todas formas, recuerden que la Antártida es un continente, o sea, a diferencia del Polo Norte, que el hielo está prácticamente en el agua, salvo Groenlandia, la Antártida es un continente. En ese continente hubo vida, hubo bosques, hubo dinosaurios, o sea, cuando estaban pegados los continentes, la Antártida después derivó al Polo Sur, pero en la Antártida se encontró restos de dinosaurios, restos, digamos, de vegetación, de 2 o 3 millones de años para atrás, o sea, o 100 millones de años para atrás. O sea, no olvidemos que la Antártida tiene la misma historia que tiene cualquier parte del planeta. De acuerdo, de acuerdo. A ver, Juan Peralta dice si podés comentar algo sobre los cambios del campo magnético terrestre. No es exactamente el tema de la charla, pero si querés y podés comentar algo sobre eso. Bueno, algo leí porque, bueno, me llamó la atención este gráfico que les mostré en la charla. Bueno, el campo magnético, bueno, está toda una teoría de cómo se genera, pero más allá de la física, de cómo se genera, se está midiendo y la medición que se está haciendo es que el campo magnético se va moviendo. En este momento el campo magnético coincide el norte con el norte, el sur con el sur, pero se va moviendo, y bueno, hay gráficos en internet de cómo se va moviendo el dipolo magnético, y bueno, hay toda una serie de estudios que dice que en algún momento, digamos, se invirtió el campo magnético. Lo único que yo mostré es la intensidad de ese campo magnético, que sí está puesta en el berilio, y lo que dice que bueno, hace 40.000 años atrás, la intensidad de ese campo magnético disminuyó mucho. Pero bueno, no sé, no tengo idea, pues no soy geólogo, de la inversión del campo magnético, donde supuestamente debería quedar registrado en piedras o rocas, digamos, bueno, porque ya hice mucho más allá de los hielos polares y bueno, yo ya pierdo la información esa. Yo tampoco soy geólogo, pero bueno, como suelo interactuar bastante con geólogos, me han contado que esas inversiones del campo magnético de la Tierra, que se han registrado muchas, se encuentran estudiando el fondo marino, la orientación de los sedimentos en el fondo marino. Claro. Como hay lugares donde aflora el fondo marino, por ejemplo, la dorsal atlántica, donde se está creando nuevo fondo, ahí hay como una línea de tiempo que se puede hacer. Claro, eran los registros que yo había mencionado, que son los sedimentos de lagos y lagunas y océanos, todo eso. Los sedimentos de océanos son terriblemente complicados de sacar, porque además de perforar el fondo del océano, hay que hacer todo un equipo que de alguna manera vaya al fondo del mar, ¿no? Es un lío terrible. Bueno, son proyectos de muchos millones de dólares, digamos, de inversión, ¿no? Bien. Por otra parte, uno se sorprende a veces de saber que el campo magnético de la Tierra se ha invertido, pero en realidad parece que eso no es algo tan raro porque el campo magnético del Sol se invierte y se invierte periódicamente, ¿no es cierto? El campo magnético del Sol se invierte más o menos cada 11 años, es un ciclo más o menos. Claro, sí. Charlie, Lo que no leí del campo magnético era si realmente alguna vez logró ser cero, digamos. Parece que no, que se invierte, pero no como no nos deja sin campo magnético, por decirlo así. Es una suerte. Sí. Charlie, hay muchos comentarios que te agradecen y dicen que fue una excelente exposición, muy bien explicada, que el tema es muy interesante. A mí el tema me parece súper interesante, tiene como una especie de perfume épico todo lo que tiene que ver con la Antártida, y vos lo has relacionado con un montón de otros temas, así que, bueno, ha sido sumamente interesante. Si alguien quiere hacer alguna otra pregunta por chat, todavía estamos a tiempo. Mientras tanto, yo les voy comentando que en el mes de septiembre va a ser la próxima charla de este ciclo. Esa charla la va a dar Ignacio Montamat del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba y se va a tratar de
cómo mapear tormentas usando el radar meteorológico. ¿Sí? Esa charla, por supuesto, la vamos a anunciar a su debido momento. Bueno, hay una pregunta que dice, ¿cómo se está preservando en la actualidad la Antártida? Es decir, si hay un deterioro importante en la Antártida o no debido al cambio climático. Bueno, la Antártida en realidad tiene todo un protocolo internacional que, bueno, de alguna forma no pueden acceder tan fácilmente cualquier persona en un barco ni hacer lo que quiera, sino que hay una serie de protocolos. Entonces, la Antártida se mantiene como un santuario, como una zona, digamos, muy restrictiva solamente para misiones científicas, por ahí ha habido algunos tours, digamos, muy controlados para hasta un cierto límite, pero, digamos, no es una zona accesible al turismo ni nada por el estilo, es prácticamente una zona de investigación. Lo que sí, como toda zona del planeta, va a sufrir efectos climáticos, digamos, o sea que va a haber desprendimiento de hielo, le van a llegar la contaminación atmosférica, bueno, va a ser un montón de cosas, pero son efectos colaterales del efecto del hombre, digamos, pero no directos porque está bastante controlado. Bien. Hay una pregunta un poco más técnica de Francisco que dice, ¿cómo se relaciona la temperatura del hielo determinada por la abundancia de oxígeno 18 con la temperatura global de la Tierra? No sé si se entendió la pregunta. Sí. Bueno, todas las variables que yo hablé respecto de los hielos polares, que nos dan los hielos polares, son temperaturas que son, perdón, todas las variables que yo di son todas variables globales, porque el problema es que todo lo que llega a la Antártida llega, digamos, de alguna forma con todo un proceso de mezcla con todo lo que está pasando a nivel global, digamos, ¿no? Salvo que uno, digamos, haga una explosión nuclear en la Antártida, y bueno, obviamente va a quedar los residuos ahí, pero digamos, las trazas de Chernobyl y, digamos, erupciones volcánicas que están registradas en la Antártida, de volcanes de Krakatoa, qué sé yo, Pompeya, todas esas erupciones volcánicas se fueron datando y se fueron determinando y dejaron vestigios en la Antártida. Ahora, la concentración de esas partículas, no sé si estaba en relación a la concentración que una vez hubo en Italia o hubo en la zona donde estuvo el volcán, probablemente no, pero se relacionan las cenizas con eso. O sea, hay todo un proceso de mezcla atmosférica que hace que justamente, yo les quiero mostrar si tengo tiempo, bueno, no sé si voy a tener tiempo, pero este profesor Richard Halley, cuando yo les dije que la temperatura estaba correlacionada con el dióxido de carbono, todo el mundo dice, bueno, el dióxido de carbono, ¿qué es lo que dispara qué cosa? El dióxido de carbono dispara la temperatura dispara el dióxido de carbono, porque como van pegaditos uno con otro, entonces dice, bueno, aumenta el dióxido de carbono y aumenta la temperatura. Pero también puede ser que si aumenta la temperatura, aumenta el dióxido de carbono. Bueno, en ese caso, lo que planteaba este profe en una charla fue que encontró que la radiación solar, en un momento determinado como es una época como es de la historia de la Tierra, fue muy alta la radiación solar. Y sin embargo, la temperatura del planeta era baja. La temperatura que se registraba en la Antártida era baja. O sea, teníamos una actividad solar muy fuerte y la temperatura era baja. Entonces, ¿qué pasó? ¿Cómo se relaciona eso? Aparentemente, la Antártida no lleva la misma velocidad de reacción que puede llegar a tener el planeta, por ejemplo, en el Ecuador. O sea, puede haber altas temperaturas en todo el planeta y recién la Antártida, después de un proceso de mezcla, llega esa temperatura a registrarse en la Antártida. ¿Está bien?
Entonces, contestando un poco la pregunta, es que generalmente la Antártida es como son registros de filtros, digamos, son registros globales de lo que le ocurrió a la Tierra. Bien, bien. Y bueno, creo que vamos a hacer una última pregunta que la plantea Alejandro y dice, ¿existe actualmente algún proyecto concreto para estudiar en detalle los lagos de los cuales vos hablaste, el lago bajo el hielo? Bueno, ya lo perforaron, o sea, lo que pasa es que la información que yo tenía era media antigua, porque había todo un protocolo, hicieron frenar a los rusos para que no perforaran, porque claro, al perforar iban a contaminar el lago. Claro. Bueno, se hizo todo un protocolo y un estudio, estuvieron casi del orden de 5 o 6 años analizando de qué manera podían llegar a extraer agua de ahí y estudiarla, y actualmente hay varios trabajos hechos sobre microorganismos, todas las cosas que están viviendo ahí abajo, o sea, ahí está. No te digo que van a encontrar peces, o sea, hay gente que me pregunta si había una ballena ahí abajo, si había si podían pescar o algo así. No, estamos hablando de toda vida microbiana, digamos, o sea, de formas de vida muy, muy elementales, digamos, que es lo que básicamente se intenta buscar en otros planetas, digamos, o sea, no sé si se entiende, pero vida al fin, o sea, unicelulares o cosas muy primitivas. Claro, y de todas formas, bueno, vos lo acabas de decir, ¿no es cierto? En el momento en que se hace la perforación, será para investigar, pero a partir de ahí ya no se puede asegurar más que no haya habido una contaminación externa actual. Sí, sí, exactamente. Sí, es por eso las futuras exploraciones espaciales, no sé si encontrarán vida, pero seguro que nosotros le llevamos vida porque algo se tiene que haber colado en alguno de los módulos espaciales, alguna bacteria, algún virus, alguna cosa, le vamos a mandar. O sea, es imposible la limpieza total de algo. Así es. Bueno, Charly, en nombre del Observatorio Hidrometeorológico de Córdoba, te quiero agradecer. La charla ha sido muy, muy interesante, y seguramente a todos nos quedan algunas dudas que se nos van a ir aclarando las preguntas después. Bueno, entonces, muchas gracias y bueno. Muchas gracias a todos los que se han conectado, han hecho que esta experiencia sea mucho más rica. Y, por supuesto, los esperamos en la próxima charla en el mes de septiembre para hablar de un tema diferente, del radar meteorológico. ¿Sí? Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos por la participación, y veo a muchos compañeros míos del secundario, del primario, que me han escuchado. Le agradezco. Bueno, eso ya es peligroso. Eso es peligroso, sí. Bueno, nos vemos. Muchas gracias para todos. Che,